La palabra del Señor. Parece que hay un poquito de intermitencia, no sé. Eh, no sé si hay alguien que está conectado como para poder saber si todo está bien. Amén. Vamos a comenzar con la palabra del Señor. Hoy Dios ha puesto en mi corazón hablar sobre las pruebas. Quiero enfocarme en el libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 2 en adelante. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Vamos a orar pidiéndole al Señor sabiduría. Padre celestial, estamos ante ti, Rey del cielo, no para que me escuchen a mí, sino para que te escuchen a ti, Padre celestial. Quiero, Señor, ser fiel a tu palabra. Quiero interpretar, Señor, bien estos textos, Señor amado, con el fin de que seas tú mismo quien hable al corazón de las personas. Yo te pido, Padre celestial, que me uses, Padre celestial, para poder llevar el mensaje, Señor, que mis hermanos, Señor amado, necesitan en su corazón, en su vida, en sus mentes. Eterno Dios, yo te pido que tu palabra, Señor, sea quien corte cadenas, Señor. Tu palabra es más cortante que una espada de doble filo. Y sé, Señor, que va a llegar con el propósito con el cual va a ser enviada esta palabra. Así que en el nombre poderoso de Jesús te pido todas estas cosas. Amén. Amén. Bueno, Santiago escribe esta carta para los hermanos de la diáspora, hermanos que habían sido expulsados, en este caso, de Roma. No la estaban pasando bien. Santiago, de hecho, empieza diciendo en el versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, dice salud. Y aquí empieza con el versículo que yo estaba leyendo. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas. Déjame decirte algo, la palabra del Señor es aplicable tanto para ese tiempo como ahora. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es constante. La palabra de Dios es viva y eficaz. No sé si ustedes saben la diferencia entre eficaz y eficacia. Por ejemplo, si me encuentro con algunos de ustedes en el centro comercial y yo les digo: hermano o hermana, me duele la cabeza. Y usted me dice: mire, justamente ando con una aspirina. Si usted se la toma, yo sé que es eficaz. Y sé que va a ser eficacia una vez que se la tome. Habla de alguna forma a una aplicación. La palabra de Dios sabemos que de alguna forma es eficaz, pero solamente hace eficacia cuando la practicamos. Así que la palabra de Dios es así y siempre, escúcheme, tiene algo que decirnos. La palabra de Dios siempre es contingente y nos lleva a madurar en Cristo.
Una de las palabras que yo más he recibido de personas que han estado sobre mí en la fe, personas que también me han enseñado, y es que Dios usa a aquellas personas que primero quebranta, o Dios no usa a las personas si primero no las quebranta. Dios no puede usar, lo quiero decir de varias formas, no quiero que me malinterpreten, Dios no puede usar a nadie si primero no lo quebranta. Y claro, en ese tiempo, si soy sincero con ustedes, me parecían palabras bastante amenazadoras. Pero ahora con el tiempo y con un poquito más de madurez he entendido esta verdad. Dios solo va a usar a quienes ha quebrantado, porque es de ellos de quien puede sacar más madurez y más sabiduría. El libro de Santiago fue escrito para indicarnos cómo nosotros podemos crecer en madurez, cómo nosotros podemos dejar de ser niños fluctuantes. Bueno, esto también se repite en que debemos dejar de ser niños en lo espiritual. En otras palabras, dejando lo emocional. Tenemos que dejar de ser emocionales, porque Dios no nos pide emociones, sino que Dios nos pide determinaciones. Nosotros no actuamos bajo la emoción sin importar las circunstancias. En Efesios 4 también habla de algo parecido. Cómo debemos dejar de ser infantiles en el cristianismo. Tenemos que empezar a ser cristianos maduros. Y esto es dejando las emociones atrás y empezando a tomar compromisos verdaderos. Quiero hacer un pequeño ejemplo. Cuando nosotros empezamos a trabajar en algo que obviamente demanda de nosotros algo pesado, si fuera por nuestras emociones, ¿cuántos días del mes nos levantaríamos a trabajar si nuestra paga no dependiera de que nosotros fuéramos al trabajo o no? Probablemente iríamos pocas veces al trabajo. ¿Y sabe por qué? Porque nuestras emociones nos dominan. Pero demostramos madurez levantándonos a pesar de nuestras emociones. El libro de Santiago nos dice cómo dejar de ser niños de pañales, espiritualmente hablando, y llegamos a ser creyentes maduros, que el Señor puede usar. El libro de Santiago habla mucho, como te decía, de madurez, y yo creo que Dios en este tiempo nos está llamando a la madurez, a dejar ese estado de infantilismo espiritual y dar un paso y llegar a la madurez. El apóstol Pablo dice que hubo un tiempo en el que dejó las cosas de niños, porque es algo que Dios no precisamente te tiene que quitar Él, sino que tú tienes que entregar la inmadurez que tienes en las cosas espirituales. No puedes estar reclamando siempre por las mismas cosas. No puedes estar reclamando porque Dios no te cumple una oración. No puedes estar reclamando de alguna forma por las cosas que te suceden. Si se supone que cuando el Señor a nosotros nos recibe, la palabra original de la palabra siervo es doulos, que se traduce como esclavo. Esclavo es quien pierde sus derechos y los da a su Señor. Y en este caso Dios soberano, desde su punto de vista, empieza a promover lo que es mejor para nosotros bajo su punto de vista. Dios tiene todas las cosas bajo control, como dice también en el libro de Isaías 6. Cuando vio a Dios, Él todavía en el cielo estaba y está sentado bajo su trono y sigue siendo soberano de nuestras vidas. Tenemos que entender de que nosotros no somos víctimas de ninguna situación cuando nosotros somos hijos de Dios. No somos víctimas de ninguna situación, sino que estamos
de alguna forma siendo procesados con el fin de que Dios saque la mejor versión de nosotros mismos. Por eso Santiago se llama a sí mismo siervo de Dios, en realidad refiriéndose a esclavo. Antiguamente, referirse a uno mismo como esclavo era prácticamente como una vergüenza, porque una de las cosas que se toman en cuenta siempre es la libertad, la dignidad en este tiempo del que el apóstol Santiago estaba hablando. Santiago habla a la dispersión. Dispersión, ¿sabes? Esta palabra en el griego es la palabra diáspora. ¿Han oído esa palabra? Yo sé que es un poquito enredado el griego quizá para ustedes, pero la diáspora quiere decir aquellos que han salido, que han sido expulsados, esparcidos. Y Santiago está escribiendo a judíos que han tenido que salir escapando por todo el Mediterráneo para vagar, y ellos también estaban siendo perseguidos. A esa iglesia el apóstol Santiago le estaba hablando. El emperador Claudio, el año 44 después de Cristo, de alguna forma estaba tomando como herético el cristianismo en esa temporada, y empezó a perseguir a los cristianos, y estaban escapando de ser asesinados, de ser perseguidos, de ser mártires prácticamente. Entonces lo que está diciendo el apóstol Santiago son palabras fuertes para una iglesia perseguida, una iglesia torturada, una iglesia asesinada en el tiempo. Los judíos de ese tiempo habían abrazado la fe en el cristianismo, en Cristo, y habían creído en Jesucristo como el Mesías, como tú y yo. La diferencia, como te dije, es que en ese tiempo Roma había considerado el cristianismo como herético. Por lo tanto, estaban siendo perseguidos estos hermanos. Y en ese contexto, el apóstol Santiago les dice: oigan, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en pruebas. De alguna forma es fuerte lo que está diciendo el apóstol Santiago, porque muchos de las personas que estaban recibiendo esta carta habían tenido familiares golpeados, asesinados, encarcelados, martirizados. Y de alguna forma estas palabras suenan como un poco contradictorias, que el apóstol Santiago nos diga: hey, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas. No sé qué harían ustedes en esta escena. Si les dicen: oigan, ¿saben qué? Las Fuerzas Armadas del país dicen que desde ahora en adelante cualquiera que se haga llamar cristiano, o a cualquiera que sea conocido por ser cristiano, desde ahora en adelante se le va a perseguir, martirizar y hasta asesinar. ¿Qué sería lo primero que sacarías de tu casa? ¿Sería la Biblia? Mira, la palabra que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice regocíjense es bastante fuerte. Dice y de verdad que me hace bastante sentido, porque hoy en día a personas que incluso son musulmanes hoy se les persigue por abrazar la fe cristiana. Un musulmán que abraza la fe cristiana es considerado por su familia muerto, rechazado. Entonces una persona que sea cristiano, allá no solamente se le rechaza, se le considera muerto, se le martiriza. Hoy en día tenemos hermanos perseguidos, y de hecho el cristianismo fue en su base
está lleno de sangre derramada por cristianos fieles que decidieron seguir a Jesucristo por sobre lo que estaban pasando. De hecho, las historias del cristianismo primitivo hablan de que los cristianos en su amor morían abrazados en el circo romano, cantando alabanzas al Señor. Y esto de verdad que para mí es impactante, porque de alguna forma tenían en su noción de que Dios era soberano y que no le temían a quien les podía quitar la vida, como dice Jesús, sino que de alguna forma sabían que Dios les había dado eternidad. Por lo tanto, ellos no consideraban las cosas de forma terrenal o limitada, como quizás nosotros lo hacemos cuando estamos en una situación difícil. Ellos consideraban las cosas con eternidad, bajo el propósito, la visión de Dios mismo. Ahora me voy a enfocar en el versículo 2. Santiago dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas. Peirasmos en la palabra aquí, que significa múltiples pruebas. Como también lo dijo Jesús. Jesús a nosotros nunca nos prometió que entrando en el cristianismo nos iba a ir bien siempre. Al contrario, Él dijo que en el mundo nosotros vamos a tener aflicción. De alguna forma, por eso no estoy diciendo que tengamos que ser negativos, que esto es diferente. De alguna forma no me calza tampoco las doctrinas que dicen: declaro entonces que me va a ir bien. La declaración muchas veces no cambia las cosas, porque Dios en su soberana voluntad está permitiendo algo en nuestras vidas para hacernos madurar y crecer. De alguna forma, si me preguntan, yo creo que sí hay que ser positivos, pero nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, por lo que no es necesario que tengamos que declarar nada. Nosotros vivimos y declaramos la palabra de Dios, no las cosas que se nos ocurran. Mira, y el apóstol Santiago nos está diciendo que nos tenemos que gozar prácticamente o alegrar, porque generalmente nosotros vemos el gozo como simplemente un acto de alegría, cuando en realidad el gozo es un fruto, según Gálatas 5, es el fruto del Espíritu. El gozo no tiene que ver con emociones, insisto, la palabra de Dios echa fuera las emociones de nuestras vidas y nos pide determinaciones. Yo no les puedo decir a ustedes: lloren. Ustedes no se van a poner a llorar, porque ninguna palabra que yo les dé a ustedes va a causar una emoción en ustedes. La palabra de Dios no nos pide emociones, nos pide, insisto, determinaciones. Es, por lo tanto, un fruto del Espíritu, el gozo. Y el apóstol Pablo el apóstol Santiago, me gusta mucho Pablo, siempre lo menciono, pero estamos hablando de Santiago. El apóstol Santiago está diciendo: no es que tengamos que tener gozo por la prueba en sí, sino por lo que la prueba va a producir en nosotros, que en este caso sería el carácter y la semejanza a Jesucristo. Mirándolo así, como dijo el apóstol Pablo, que el sufrimiento va a hacer que nosotros tengamos un mayor peso de gloria, y se refería en este sentido a mayor semejanza con Jesús. Cuando nosotros estamos bajo presión es donde sacamos a relucir todo lo que hay dentro de nosotros y todas aquellas cosas que no han sido moldeadas por el Maestro. La palabra del Señor dice en el libro de Éxodo que el Señor sacó a su pueblo al desierto para probar su corazón. Y ustedes pueden preguntar: ¿y el Señor acaso no sabía qué es lo que había en el corazón de su pueblo? ¿Para qué necesitaba probarlo? Y déjame decirte que el Señor sí sabe lo que hay en tu corazón. ¿Sabes qué? Lo que no sabemos, lo que hay en nuestro corazón, somos nosotros. Por lo que se nos tiene que ser revelado a través de estas pruebas. Y a través de estas pruebas es cuando nosotros de alguna forma
actuamos de forma contraria a las enseñanzas de Jesús, podemos ver y sentirnos mal, y el Espíritu Santo nos convence de pecado para decir, wow, no sabía que esto lo tenía que seguir moldeando Jesús en mi vida. Tengo que entregarme más a Él. Y el gozo, déjame decirte que es un privilegio de los hijos de Dios. No es lo mismo estar alegre que estar gozoso. El apóstol Pablo dice que en las prisiones, en el libro de Hechos, él estaba gozoso porque de alguna forma se sentía digno de ser perseguido por Dios. O sea, perdón, por las personas que estaban persiguiendo el cristianismo. Para él eran como medallas, cada golpe. Eran historias que podía contar. El apóstol Pablo dice que se sentía en deuda con las personas que no habían escuchado aún el Evangelio. Así que mira, déjame decirte algo. El punto de vista siempre va a determinar el resultado y la actitud que tú tengas. Nosotros tenemos que ser 100% bíblicos. La palabra de Dios es verdad. En Romanos dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Pero nosotros creemos muchas veces que al escuchar esos versículos es como que van a venir solamente cosas positivas a nuestra vida. No es así. Todas las cosas, tanto las malas como las buenas, van a ayudar a que el propósito de Dios se cumplan en nuestra vida. Eso nos va moldeando y damos un culto nosotros racional a Dios. Cuando nosotros hablamos de culto, nos imaginamos de alguna forma en una iglesia levantando las manos dando adoración. Y déjame decirte, cantar no es precisamente adorar. Adorar viene de una palabra que se deriva de prospuneo, de adorar sin resistencia, aún en los momentos más difíciles. Adorar sin resistencia a Dios, sabiendo de que Él es nuestro amo, nuestro soberano, confiando en su soberana voluntad. Y bueno, muchas personas te van a decir, es que arrebátale al enemigo esto y esto otro. Déjame decirte algo, nosotros no tenemos por qué arrebatarle nada a nadie. Mi vida, mi presente, mi futuro y todo lo que yo soy está en las manos completas de Dios. Él es soberano, Él es mi Padre, Él es mi Señor, Él es mi Dios, y en sus manos estoy. ¿O no dice Jesús, ninguno de los que tú pusiste en mi mano van a ser arrebatados de ella? Amén. Entonces nosotros, cuando venga la prueba a nuestra vida, porque déjame decirte algo, van a venir las pruebas a nuestra vida, van a venir, y esa prueba va a refinar la fe que nosotros tenemos. En primer lugar, tenemos que evaluar la prueba desde la perspectiva correcta. En este caso, tomándola con gozo. Obviamente, no tenemos que rechazar de forma natural lo que viene a nuestras vidas. Tenemos que entender que de alguna forma vamos a sentir dolor, nos vamos a sentir mal algunas veces, y es donde el apóstol Pablo nos aconseja de que tenemos que orar por todo y no preocuparnos por nada. Es como en Filipenses 4:6 habla la palabra del Señor esto. Dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que han hecho. El apóstol Pedro también hace eco en algunas palabras y dice que el Señor Dios tiene cuidado de nosotros. Por lo que cuando pasamos por una prueba, déjeme decirle que Dios no está lejos de lo que a nosotros nos está pasando. Puede que nosotros nos sintamos así, pero es donde nosotros no nos tenemos que guiar por la emoción, sino que tenemos que guiarnos y tomar aquellas promesas que el Señor nos ha dado. Como por ejemplo las de Mateo 28, yo voy a estar contigo hasta el fin de los tiempos. Nunca te dejaré, nunca te desampararé.
Mi mano y mi diestra van a ser tu ayuda. Es donde más tienen que relucir y más donde tienen que brillar las promesas de Dios y su palabra. Y es por eso que nuestra mente y nuestra vida tienen que ser llena de la palabra de Dios, no de frases humanas, no de positivismo, no de cosas que tengan filosofías humanas. Al contrario, lo que Dios dijo lo va a cumplir. Sus promesas son válidas, son eternas y se cumplen. Las pruebas, déjame decirte que cuando vienen a ti son inesperadas. Obviamente nadie espera que pase algo, nadie se va a alegrar por las pruebas, pero déjame decirte algo, que cuando nosotros estamos en las manos de Dios, las pruebas pueden ser inesperadas, pero también en la mano de Dios son seguras. Las pruebas son seguras. Cuando Santiago dice, cuando os halléis en diversas pruebas, es la palabra griega, es poikilios, peirasmos, que habla de multiforme, variado, o que pueden ser grandes o pequeñas. Dios no solamente nos prueba en cosas grandes y dolorosas, también somos probados en cosas pequeñas, y esas cosas son las que más nosotros dejamos de lado. Por ejemplo, no sé, voy a hacer algo hipotético. Cuando vamos saliendo para la iglesia y de repente uno dice, estoy listo, te estoy esperando solamente a ti, y de ahí se desarrolla una pelea. Ahí también estamos entrando en prueba. Cuando vas manejando y de repente se te cruza un auto que no vio la luz roja, ahí también estás entrando en prueba. Dios ve y nos pone en prueba desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes, y las cosas más dolorosas también, y hasta las cosas menos dolorosas. De alguna forma, a cada instante el Espíritu Santo nos está probando, y no solamente probando, sino que también nos está mostrando: hey, mira cómo es tu corazón, mira cómo son tus actitudes, mira cómo respondes, mira cómo confías, porque en las pruebas es donde también la fe se refina. Mira cómo confías en Dios. Yo te pregunto esta noche, ¿cómo respondes tú a las pruebas? ¿Reaccionamos con el amor ágape que la palabra nos enseña? ¿Reaccionamos con paciencia? ¿Reaccionamos con gozo? ¿Reaccionamos con bondad? Bueno, todas estas cosas es lo que forman las pruebas. Nosotros vemos solamente Gálatas 5, donde sale no los frutos del Espíritu Santo, sino el fruto del Espíritu Santo, que en este caso es paz, paciencia, bondad. Y todas estas cosas salen a través de estas pruebas. Hay un problema en esto, y que muchas veces no conocemos las cosas, y es cuando Dios más nos habla de dependencia en Él. Mira, quiero leerte un versículo bíblico. Es donde habla Jesús en Juan 15. Dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas y se echarán al fuego y se quemarán. Muchas veces se nos enseña que de alguna forma tenemos que esforzarnos un montón para poder producir el fruto del Espíritu. Pero Jesús le está diciendo a los discípulos y a las personas que le están escuchando, le dice: hey, en otras palabras, voy a simplificar el texto. Dice: yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Si cortan la rama del árbol, obviamente no puede dar fruto. En otras palabras, pegados solamente a mí es donde aparece el fruto, porque el fruto no es tuyo.
el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, mientras más conectado estés con Dios, mejores frutos vas a producir. Muchas veces nosotros nos esforzamos un montón de forma humana, buscando ser fieles a Dios. Pero es obvio que mientras no estemos pegados a Dios, no nos va a resultar el tema, no nos va a resultar. Jesús dice que la única forma en la que nosotros vamos a dar fruto es estando pegados a Él. En oración, tienes que orar intensamente, juntarte con Dios, leer su palabra intensamente. Y déjame decirte que, curiosamente, es una de las cosas que más le cuesta a los cristianos: orar, leer la Biblia, incluso escuchar música cristiana, escuchar prédicas que sean bíblicas, no que sean motivacionales, porque hay motivación y hay prédica. Y déjame decirte, yo me descarto de ser un motivador. Yo soy un predicador de la palabra de Dios. Y eso es lo que tiene que estar encima de los púlpitos, la palabra de Dios. No filosofías humanas, no otro tipo de motivaciones. La palabra de Dios es lo que alimenta a los hijos de Dios. Jesús dijo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y es en esto donde nosotros también tenemos que tener sabiduría. El versículo de Santiago termina diciendo: y si hay alguien que cree que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Él se las dará sin ningún reproche. Mira, el propósito de las pruebas es que nosotros las atravesemos de forma exitosa, y eso se llama en teología promoción divina. Significa que Dios te hace madurar, que Dios te enseña, que Dios te ensancha. Eso se llama promoción divina. David decía: en mi angustia, tú, Señor, me ensanchaste. En Deuteronomio 8:2 dice: Dios sacó a su gente para aflicción. Y tú puedes decir: ¿cómo un Dios lleno de amor puede permitir esas cosas? Y yo te digo algo: claro que lo hace. ¿Para qué lo hace? Para que tú madures, para que salgamos del infantilismo espiritual, para que salgamos de los pañales espirituales. Como dije al principio, el libro de Santiago habla a personas perseguidas para que permanezcan en la fe, para que maduren en su fe. Porque nos falta el cristiano que dice: ay, estoy siendo probado, es que Dios se olvidó de mí. Ay, es que estoy siendo probado, es que Dios me tiene mala, es que Dios no me quiere. Y empieza todo ese infantilismo y esa inmadurez espiritual que Dios, a través de las pruebas, quiere sacar de tu vida. Apenas viene la prueba, te falta la fe. Apenas viene la prueba, rechazas a Dios. Apenas viene la prueba, eso te saca de la oración. Apenas viene la prueba, eso te saca de estar en la palabra constantemente aprendiendo. Apenas viene la prueba, te saca de ir a la iglesia. Apenas viene la prueba, empiezas incluso a decir cosas en contra de Dios. ¡Wow! De verdad que es tremendo esto. Y yo sé que hay cosas que son súper fuertes que nosotros hemos vivido. Y déjame decirte algo: Dios sabe y conoce las cosas que te han dolido. Dios sabe y conoce la gente que te ha traicionado. Dios sabe y conoce todas aquellas cosas que de alguna forma te han hecho añicos. Pero déjame decirte que la promesa de Dios es que Él va a usar, Romanos 8:28, Dios va a usar todas esas cosas para llegar al propósito que Dios tiene contigo. Recuerda que Dios, a diferencia de nosotros, el pensamiento que Dios tiene contigo es eterno. ¿Qué hubiese pensado José cuando lo vendieron sus hermanos? Disculpen, es que estoy un poquito mal de la garganta. ¿Qué pensó José? Te vendió tu familia, pero lo que Dios tenía era mucho más grande. Y la Biblia dice: Dios escribe el final.
desde el principio. Las cosas que estás pasando ahora no son tu final, son tu proceso. Y es donde nosotros debemos aprender esto. Y repito, Dios no usa a nadie que primero no quebranta. En medio de la prueba, tenemos que considerar, evaluar, pensar qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y déjame decirte esto, tu fe va a ser refinada y revelada a través de las pruebas. Pero ¿sabes qué? Tú vas a ser quien decide la actitud que toma frente a estas cosas. El consejo de Santiago es: el Señor viene a refinar tu fe, el Señor viene con estas pruebas para que dejes de ser un niño espiritual y que dejes las cosas infantiles, como esos reclamos, como de alguna forma ese dolor que tienes y que no te ha dejado avanzar. Hoy el Señor te está diciendo: hijo, madura, hija, madura, y aférrate como nunca antes a mí. Y es donde el fruto del Espíritu va a ser revelado a tu vida. Ustedes dicen: pero es que, Señor, estoy sufriendo. Jesús, siendo Dios, fue la persona que más sufrió aquí en la tierra. El Señor no te está haciendo pasar por algo que Él no pasó. Dice la Biblia que el Señor experimentó a tal nivel, tal presión, los pecados de la gente sobre Él, que estaba angustiado. Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes para qué lo dijo? Para que de tu boca nunca tuviese que salir eso, porque Dios nunca te va a abandonar. Él dijo: yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré, yo voy a estar contigo siempre. Una vez, una joven me dijo: hermano Ignacio, yo tengo una tranca en mi vida. Y es que le pido perdón al Señor. Y esto también me ha alejado de querer ir a orar, de querer apegarme al Señor, de querer leer su palabra. Esto me ha quitado el gozo. Y yo le pedí perdón al Señor por mi pasado, pero no me siento perdonada. Le he pedido más de 20 veces perdón al Señor. Y esto no me deja avanzar. Y yo por dentro pensé: inmadurez espiritual. Porque quieren sentir algo para que Dios de alguna forma les haga sentir que sí aprueba ese perdón. Quieren sentir cosas, en otras palabras. Pero muchas veces Dios no te va a hacer sentir cosas. Dios te va a llevar a una determinación que tienes que tomar por ti mismo. Y yo le dije: se tiene que arrepentir. Otra vez me dijo. Yo le dije: no se tiene que arrepentir ya de lo mismo, porque Dios ya le perdonó. Usted se tiene que arrepentir de no creerle al Señor, su palabra. Porque Él sí dijo que la perdonó. Y usted es quien tiene que avanzar. Es quien se tiene que poner a orar por sobre lo que usted sienta. Hermano mío, hermana mía, si estás pasando por una prueba, considera ¿por qué lo estás viviendo? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que Dios está revelando de tu corazón? Dios es soberano. Si tú le entregaste tu vida a Jesús, en sus manos está tu vida. Amén por las pruebas que vienen y nos hacen crecer. Amén por la gente que nos critica y nos ayuda a ser más humildes. Amén por las pruebas que nos quiebran y nos hacen estar más cerca de Dios. Amén por esas lágrimas que derramamos delante de su presencia. Y usted me puede decir: es que mi hermano duele. Y el apóstol Pablo habla de un versículo de carácter, porque este no es un versículo de emoción. Nosotros siempre hablamos y decimos en la iglesia amén a estos versículos que nos causan algo bonito, ¿cierto? El apóstol Pablo nada dijo: me va a separar del amor de Dios. Escúchame, este no es un versículo de emoción, emocional. Este es un versículo de carácter. Él dijo: no me va a separar del amor la pobreza.
No me va a separar del amor la prosperidad. No me va a separar del amor las pruebas. No me va a separar del amor de Dios la desnudez, la persecución. Aunque todas esas cosas vengan, ninguna de esas cosas me separan del amor de Dios. Y es por eso que hoy en día estos versículos son versículos de carácter, como te digo. Y de alguna forma esto me quiebra, porque si usted me pregunta, es que el hermano Ignacio debe ser muy maduro. Yo todavía necesito las pruebas para poder ser más fiel a Dios. Todavía necesito las pruebas para poder ser más misericordioso. Todavía necesito las pruebas para poder tener menos juicio contra otros hermanos. Necesito que las pruebas vengan para que me asemejen a Jesús. Pero necesitamos entender esto, que la prueba viene para que nuestra fe no sea volátil. Para que tú no digas, ay, es que porque no tengo novio, Dios no me ama. Es porque no tengo novia, Dios no me ama. Ay, es que porque paso cosas difíciles, Dios se olvidó de mí. Por favor, hermanas, hermanos, volvamos al principio de lo que dije en la predicación. El cristianismo que nosotros estamos viviendo está en base de mucha sangre de cristianos que fueron perseguidos y que en sus pruebas cantaban al Señor muriendo en el circo romano. Déjame decirte algo más. Habían personas, como también se cree que el discípulo Andrés murió predicando hasta el fin el evangelio. Mientras lo golpeaban, mientras lo torturaban, mientras lo mataban, de su boca solamente salía el evangelio. Nos falta tanto madurar, nos falta tanta fe. Y déjame decirte algo que dice el hermano Leonard Ravenhill. Señor, dice él, cuando yo esté delante de tu presencia, no quiero ser avergonzado delante de esos grandes hombres que sufrieron por ti, esos grandes hombres que son grandes en el sufrimiento que tuvieron por ti y te amaron más a ti que a su propia vida. ¡Wow! Tremendas palabras. Si yo muriera hoy y viera cara a cara al Señor, sé que me voy a arrepentir, quizá, de no haber orado más, no haber tenido más fe, no haber confiado más en su palabra, no haber amado más a Dios que a todas las cosas que tengo en mi vida. Todavía estamos a tiempo de hacerlo. Quiero orar por las personas que están oyendo esta palabra. Padre Celestial, esta noche te pido que tu palabra llegue al corazón, Señor, de mis hermanos con el fin de hacerles madurar, de hacerles entender, de que puedan evaluar todas las cosas bajo tu propósito y no bajo nuestra emoción humana, que podamos tener el gozo del que tu palabra habla, considerando de que todas las pruebas, Señor amado, nos van a hacer más como Cristo y menos como nosotros. En nuestra oración muchos decimos, Señor Jesucristo, háceme más como tú y menos como yo. Pero cuando vienen las pruebas para poder hacer eso, somos los que primero reclamamos, perdónanos, Señor, ¿por qué nos falta tanto? Perdónanos, Señor, ¿por qué somos infieles cuando tú sigues siendo fiel? Perdónanos, Padre Santo. ¿Por qué debemos dejar de ser cristianos, Señor, infantiles, Señor, dejar las emociones atrás y amarte más a ti, Señor, que incluso nuestra propia vida? Queremos ser tus discípulos, Señor amado, obedecerte por sobre nuestras emociones. Queremos amarte, Señor, de la misma forma en la que tú no lo haces, Señor, con nosotros. Yo mismo, Señor, me siento en deuda, Señor, con mis hermanos que aún no han escuchado el Evangelio. Y espero, Señor, poder parecerme a Cristo cada día más y menos a mí. Porque ese es el propósito del Evangelio, no solamente que salvemos personas, sino que nos parezcamos cada vez más a ti.
Perdóname, Señor, porque por esas veces en las que actué más como yo y fui menos como tú. Perdóname las veces, Señor, en las que defraudé a mis hermanos. Perdóname, Señor, las veces en las que fui poco misericordioso, en las que tuve poco amor. Perdóname, Señor, porque te necesito a ti. Y no necesito mi filosofía humana, necesito estar pegado a ti para poder dar el fruto del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que seas nuestro compañero, que redargullas en nuestro corazón con tu palabra. Redarguye nuestro espíritu, convéncenos hoy de pecado y cambia nuestra vida. Todas estas cosas las pedimos en el maravilloso nombre de Jesús, nuestro Dios, Señor, Salvador, dueño y amo. Amén y amén. Les bendigo mucho, mis hermanos. Espero en el Señor que esta palabra sea de edificación para sus vidas, no solamente para la suya, también para la mía. También quiero crecer, también quiero amar más como Jesús. No quiero amar como el mundo, porque el mundo confunde el amor con consentimiento. Quiero amar como Jesús lo hizo, tener un amor sacrificial, amar a mis hermanos más pequeños y amar a mi prójimo como a mí mismo, perdonar hasta 70 veces 7, poner la otra mejilla y también defender la verdad que es de su palabra. Así que les bendigo, hermanos. Gracias por darme este espacio y que el amor de Dios more en ustedes. El Espíritu Santo haga que el fruto pueda crecer en ustedes pegado a Cristo. Les bendigo, muchas gracias. Bendiciones.